Quería hablar un segundo con Basile, que es médico legista. Debe ser muy complicado para una persona reconocer la victimización de un delito sexual. Debe ser un proceso complejo. Es muy difícil. En términos generales, la persona es reticente a hacer la referencia de los hechos. De todas maneras, cuando llega el momento de decidirse por hacerlo, lo hace en forma extensa, lo hace en forma manifiesta. La pedofilia, el término proviene del griego paidos, que quiere decir niño en griego. Este término se utiliza, por ejemplo, para otros términos. Por ejemplo, pediatría tiene la misma raíz que pedofilia, o paidofilia, que es exactamente lo mismo. Existe una pedofilia pasiva y existe una pedofilia activa. En este sentido, en general, aquellos que practican la pedofilia activa, tarde o temprano terminan por curiosidad o por cualquier otra causa involucrados también en pedofilia pasiva. Explíquenos la diferencia entre las dos. Sí. La pedofilia activa es la de quien ejerce la actitud de varón, y la pedofilia pasiva es la del homosexual que ejerce la actitud femenina. ¿Porque el activo no es homosexual? Son los dos homosexuales. Son los dos homosexuales. De roles, nada más. Exactamente. Con roles diferentes. Cambio de roles. De todas maneras, existen hechos que la ley califica como delitos y que se llaman parafilias. ¿Qué son las parafilias? Son trastornos de la personalidad que llevan al individuo a conductas desviadas. Esas conductas desviadas en algunos casos configuran delito y en otros casos no. Por ejemplo, el fetichismo, el voyerismo, el bestialismo también, en tanto y en cuanto no se entre en crueldad contra los animales, no configuran delitos. Son, digamos, conductas desviadas. Pero el abuso sexual de menores, la corrupción, sí están tipificados en los artículos 119 y 120 del Código Penal y por ende, digamos, en el caso particular de una persona que es miembro de algún culto reconocido o no, la acción es agravada. ¿Este caso qué es? Y pienso que Doblemente agravado. Doblemente agravamiento también, en este caso, por su condición de cura y porque tenía esos menores a su cargo. Es decir, hay una situación Tenía la guarda. que tendría que haber protegido a esos menores y no solo no los protegió, sino que abusó. Convivía, tenía la guarda. Grassi dice ahí en este reportaje que se le hace que se describió un lugar que no era, sin ventanas y tiene ventanales. Se dijo que tenía cortinas que no tenían. Se dijo que tenía una biblioteca que no había. Y una pueden serie pasar de dos otros cosas. impuestos. Pueden pasar dos cosas. Que no vio o que no estuvo donde dice que estuvo. Este es el tema. Bueno, lo cierto es que lo que apuntan los peritos y los jueces es si el bloque de la declaración es coherente con el abuso y no con otras circunstancias concomitantes. Pasa en otros casos, pasa en un accidente de tránsito, pasa en otros hechos. Si el abuso está relatado en términos creíbles y es coherente en sus sucesivas declaraciones, entonces es creíble, aunque cambie respecto de una ventana, una biblioteca, un poste o el color de la pared. No es lo definitorio, las circunstancias concomitantes, sino el abuso y las circunstancias del abuso. Y en eso se ha repetido siempre en forma coherente el testimonio contra Grassi. Los peritos seguramente lo que le dictaminaron al juez, que tomaron como elemento, era que el discurso del menor era creíble, no fabulaba y tenía que ver con una realidad vivida por esa persona. Todos los otros condimentos que tenemos no son los importantes. Si nosotros hacemos en un juicio por un accidente de tránsito 3 testigos, es muy probable que algunos digan que uno estaba parado acá y el otro allá. A veces no es exacto el relato. La persona que sufre el abuso, lo puede explicar mejor el doctor Basile, no tiene a veces un manejo dentro de lo que fue lo que vivió, exacto, correcto. No puede pasar que yo, doctor, puede pasar que yo me olvide. Pero se desdijo 4 veces. Y tenemos que No, espere, aclaremos. No puede pasar que se olviden partes de... como una protección.
como una especie de defensa que ejerce la memoria? Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Pueden cambiar algunos aspectos minúsculos. Por ejemplo, la posición precisa del agresor y de la víctima. Puede cambiar a lo mejor la descripción del lugar. Y cuanto más tiempo transcurre, mayor es la diferencia la posibilidad de imprecisión. entre la exposición y la realidad. Doctor Basile, Sí. ¿puede mentir una persona e imputar a otra de esto? Fuerte, no le escucho. ¿Puede mentir una persona e imputar a otra de esto? Puede hacerlo, puede hacerlo. De cada 10 casos de denuncia de abuso sexual, Sí. ¿cuántos son promedio, falsos y cuántos verdad? Ojo, eso es un Tenemos tema, tenemos que entrar acá en la valoración claro. de la personalidad de Claro. quien Bueno, declara. hagamos lo siguiente. Parece que metí el dedo en la llaga. Sí. Vamos a la pausa y parece que es una respuesta larga esta. ¿Cuántos casos Sí. de gente que denuncia un abuso sexual terminan siendo verdad y cuántos casos terminan siendo absolutamente falsos? La pausa, ya volvemos. Ahí no.